Muy buenas, vamos a empezar esta serie de vídeos resolviendo el examen de Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales de junio del 2025 en Canarias con los ejercicios del bloque de probabilidad y estadística. En concreto, vamos con este primero. Este era el ejercicio, digamos, obligatorio en el que no te daban opción a elegir. Este ejercicio número 1, donde me habla del precio de alquiler de pisos de 2 habitaciones de una gran ciudad, que me están diciendo que sigue una distribución normal. Me habla de que la variable con la que vamos a trabajar es precisamente ese precio. Vamos a denominarla X, el precio del alquiler para pisos de 2 habitaciones. En el enunciado a esto lo llama PA, precio de alquiler, y me dice que esa variable está distribuida por medio de una distribución normal, por supuesto media y desviación típica, de la cual, pues hombre, el dato que me da al principio en ese primer apartado es que con una muestra de 400 pisos, esa es la N, 400 pisos, y un nivel de confianza del 99%, 0,99, vamos a ponerlo como siempre en tanto por 1, se ha obtenido un intervalo de confianza, es decir, ya me están dando un intervalo de confianza hecho, que abarca los dos valores desde 1174,25 hasta 1225,75. Es decir, lo que me están dando aquí es una estimación de la media poblacional de esos precios de alquiler. Cuando tú das un intervalo de confianza para la media, lo que estás haciendo es estimar la media. Pero lo que me está pidiendo es que calcule la desviación típica, que esta no la conocemos. Yo quizás antes de nada, lo primero que haría sería trabajar con el nivel de confianza que me han dado, que es el 99%, para poder hallar el valor típico Z de alfa medio, que va a ser importantísimo para poder continuar el problema. Nosotros sabemos que si el nivel de confianza es el 99%, el nivel de significación, que es el alfa, será justo el contrario, 1 menos la confianza, o sea, 0,01. Al mismo tiempo, nosotros realmente con lo que trabajamos es con la mitad de ese nivel de significación, alfa medio, que sería 0,005. Y este valor de alfa medio es el que tendríamos que buscar su equivalente en Z, pero para poder hacerlo necesito además hallar el contrario de alfa medio, 1 menos alfa medio, que sería 0,995, y con esto nos vamos a ir a la tabla a buscar este valor por dentro de la tabla de la distribución normal. Bien, tendríamos que buscar aquí por dentro, como les decía, el 0,995, que está concretamente, bueno, en este caso no aparece de forma exacta, porque tendríamos por un lado el 0,9949 y por otro lado el 0,9951, que están ambos igual de lejos o igual de cerca, como lo quieran ver, del 0,995. En ese caso, pues nos vamos a quedar con el valor medio de los dos, es decir, esos dos valores corresponden a dos valores de Z. Uno es el 2,57 y el otro es el 2,58. Pues entonces nos vamos a quedar con la media de los dos, que es 2,575. Esa Z de alfa medio, que vamos a utilizar posteriormente para la fórmula, es el 2,575. Bien, entonces teniendo esto, ¿qué podemos hacer? Bueno, nosotros resulta que ya tenemos un intervalo de confianza, el cual ya me ha dado hecho, pero se supone que alguien lo ha tenido que calcular. Y ese alguien que lo ha tenido que calcular ha tenido que utilizar la fórmula siguiente. Un intervalo de confianza para la media se calcula como media de la muestra menos Z de alfa medio por desviación típica partida por la raíz de n, y media muestral exactamente igual, pero ahora sumando con la Z de alfa medio por desviación típica partido por la raíz de n. Esta de aquí como tal es la fórmula que se tiene que utilizar si tú lo que quieres es calcular un intervalo. Hay otro problema más, y es que no tenemos la media de la muestra. Si se fijan, yo ya tengo la Z de alfa medio, tengo la n, me piden la desviación típica, o sea, esta va a ser mi incógnita, pero es que esta tampoco la tengo, la media de la muestra. Pero es que la media de la muestra se puede obtener de forma relativamente sencilla, simplemente haciendo o calculando el valor medio
de esos dos valores extremos del intervalo. O sea, yo de aquí podría sacar aparte que la media de la muestra, o sea, media muestral, sería la suma de los dos valores dividida entre 2, que me sale un valor redondito de 1.200. Estamos hablando de euros, porque es el precio del alquiler, 1.200 euros. Bueno, pues sabiendo esto, teniendo ya los datos, podríamos establecer que efectivamente el que utilizó la fórmula del intervalo de confianza para obtener estos valores tuvo que utilizar esta fórmula y por tanto aquel que calculó este valor tuvo que utilizar esta parte de la fórmula. Por tanto, ¿qué podríamos hacer? Igualar esto con esto. Igualar la parte derecha, el extremo superior del intervalo, con la fórmula que me sirve para calcular el extremo superior del intervalo. Media de la muestra más z de alfa medio por desviación típica partida por la raíz de n tiene que ser igual a 1225,75. Si sustituimos los datos que tenemos, la media muestral la acabamos de calcular en 1200, le añado la z de alfa medio que obtuvimos antes a partir del nivel de confianza, la desviación típica es mi incógnita y la raíz de n sería en tal caso la raíz de 400 pisos. Todo eso tiene que dar igual a 1225,75. Perfecto, pues vamos a centrar los esfuerzos en despejar la desviación típica de la ecuación, que es lo que nos pide el problema. Podemos, digamos, restar el 1200, lo podemos pasar aquí en negativo, o sea, me quedaría 1225,75 menos 1200 y eso es igual a 2,575 desviación típica partido por la raíz de 400. 1225,75 menos 1200 me da 25,75. La raíz cuadrada de 400 es 20. Podríamos ya aquí sustituir esto por 20 y ahí ya, pues sí, el 20 que está dividiendo lo paso multiplicando y el 2,575 lo paso dividiendo y nos quedaría la desviación típica ya despejadita, la cual metemos aquí ya en la calculadora la operación y me queda una desviación típica de 200 euros. Perfecto, pues entonces ya sabemos que esta distribución normal, la media poblacional la estimamos en base a ese intervalo que ya me daban, pero la desviación típica sí sabemos ya que es 200. Es cierto que esto sería la desviación típica muestral, pero nosotros al menos en estos ejercicios utilizamos el valor de esa estimación puntual de la desviación típica como desviación típica de la población. Pues este sería el primer apartado. Nos vamos al siguiente. Me dicen, si los gastos de gestión representan el 10% del precio del alquiler, usando los datos del apartado anterior, ¿cuál sería el correspondiente intervalo de confianza al 90% para la media de dichos gastos de gestión? Claro, sucede que ahora de repente hemos cambiado la variable. La variable ya no es en sí el precio del alquiler de los pisos de 2 habitaciones. No, ahora es el de los gastos de gestión, que me están diciendo que es el 10% del precio del alquiler. Nosotros habíamos dicho, pues habíamos calculado en el apartado anterior, que nuestra media muestral del precio del alquiler era 1.200 euros. Pues ahora vamos a trabajar con el 10%, es decir, 120 euros. Y la desviación típica, pues ahora vamos a trabajar también el 10%, ya no 200, sino 20 euros. 20 euros de desviación típica para esa variable de gastos de gestión. En teoría no me dice nada acerca de la muestra, entendemos que seguimos con la n de 400, o sea, seguimos calculando todo en base a los 400 pisos del apartado anterior, pero ahora me pide un intervalo de confianza, pero con un nivel de confianza del 90%, 0,90, que, pues bueno, tenemos que calcular una nueva z de alfa medio, utilizando el nivel de significación, que es el contrario de la confianza, o sea, el otro 10%, usamos alfa medio, que es 0,05, y el contrario de alfa medio, que sería 0,95.
y nos vamos a nuestra tabla. En nuestra tabla podremos, buscando ese 0,95 por dentro en los valores de probabilidades, buscar la z de alfa medios correspondiente. Si aquí buscamos el 0,95 nos va a pasar muy parecido a lo de antes, y es que había dos valores que estaban igual de cerca del 0,95, que son el 1,64 y el 1,65. Bueno, pues ni uno ni otro. Utilizaremos el valor medio de los dos, 1,645. Z de alfa medio va a ser entonces 1,645. Entonces, pues nada, con los datos que tenemos ya podemos armar nuestro nuevo intervalo de confianza, en este caso intervalos de confianza para los gastos de gestión, que serían media de la muestra menos z de alfa medio por desviación típica partida por la raíz de n, y media de la muestra más z de alfa medio por desviación típica partida por la raíz de n. Y bueno, pues lo tenemos todo, es simplemente sustituir y calcular. Intervalo de confianza, por tanto, va a ser 120 menos 1,645 por desviación típica, que es 20, dividida entre la raíz de 400, y luego exactamente lo mismo, pero para hallar el extremo superior del intervalo sumaremos en lugar de restar. Bien, pues tenemos un intervalo de confianza, por tanto, cuyos valores son 118,36 y 121,65. Bien, pues ahí tendríamos, ese sería el resultado. La media de gastos de gestión de los pisos de 2 habitaciones de esta gran ciudad va a estar comprendida entre estos dos valores en euros. No olvidemos, por favor, redactar al final una conclusión escrita para darle cierto significado y no dejarlo así en forma abstracta la solución. Entonces ahí tendríamos el apartado B. Por otro lado, el apartado C me dice: utilizando la media muestral y la desviación típica obtenidas en A. Volvemos de nuevo a los datos del apartado A para hacer el apartado C, y eso era que nuestra variable era nuevamente el precio del alquiler. Vamos a volver a ajustarlo. Precio del alquiler, teníamos una media muestral de 1.200 euros y una desviación típica de 200 euros, pero en este caso me dice cuál es la probabilidad de que para una muestra de 25 pisos, ahora ya no son 400, son 25 pisos, el precio medio del alquiler sea mayor o igual que 1.250. Vale, aquí ya me están pidiendo la probabilidad de que el precio medio de esos 25 pisos sea mayor o igual que 1.250 euros. Entonces aquí tenemos que utilizar una distribución normal, pero una distribución normal que no va a ser la normal de siempre, sino la distribución de medias muestrales. Quiero decir, aquí hasta ahora habíamos trabajado con una variable X, que era el precio del alquiler de los pisos por separado. Ahora vamos a trabajar con una distribución normal donde nosotros vamos a hablar de la media, porque me pide el precio medio, probabilidad de que el precio medio del alquiler tenga un valor u otro. Y en ese caso vamos a utilizar, por tanto, la estimación puntual de la media muestral que utilizamos o que calculamos en el primer apartado de todos, que eran los 1.200 euros. Sin embargo, aquí, en este tipo de distribuciones, la desviación típica tiene que ir, digamos, ajustada de alguna manera por medio de la división de la raíz cuadrada de n. Por tanto, aquí vamos a hacer que los 200 euros que teníamos de desviación típica, que calculamos en el primer apartado, pues los vamos a dividir entre la raíz de 25. Por tanto, vamos a tener una distribución normal 1240. Con estos datos yo voy a calcular las probabilidades, la probabilidad concretamente que me pide. En este caso, pues bueno, vamos a tener que a partir de aquí ya hacer, como siempre, tipificar el valor, es decir, aplicar la formulita de z igual a x menos la media partido por la desviación típica. Lo que pasa es que aquí sí tenemos que hacer desviación típica partido raíz de n, y aquí pondremos esta media muestral. O sea, la fórmula de la tipificación también se ajusta de esa manera. Ahí tendríamos entonces 1250 menos 1200 dividido entre 40. 50 entre 40, 5 cuartos, eso es 1,25.
Por tanto, yo lo que voy a calcular es la probabilidad de que la z sea mayor o igual que 1,25. Pero ya saben, a estas alturas yo creo que tienen que saber, que cuando te encuentras una z mayor o igual, esa como tal no es un dato que aparezca directo en la tabla de la distribución normal, o al menos la tabla que nosotros solemos utilizar. Quiero decir, si se fijan en la tabla que nosotros utilizamos siempre, lo que obtenemos son valores de probabilidad para cuando z es menor o igual que algo. Sin embargo, aquí estamos en mayor o igual. Por tanto, vamos a hacer el suceso contrario. O sea, vamos a calcular 1 menos la probabilidad de que z sea menor que 1,25. Y este valor, ya el de z menor, sí es un valor de tabla. Por tanto, hacemos 1 menos valor de tabla para 1,25. Estaríamos hablando de este de acá, el 0,8944, lo cual el resultado sería 0,1056. La probabilidad es de un 10,56% de que el precio del alquiler, de que el precio medio del alquiler de esos 25 pisos sea superior a 1.250. Bueno, pues listo, ya tendríamos el primer ejercicio completo. Era un ejercicio que, al ser ejercicio único, es decir, no me daban a elegir en ningún caso con otro, pues mezclaba cositas de diferentes temas. O sea, en parte había inferencia estadística en forma de intervalos de confianza, tanto para calcular yo intervalos como para trabajar con intervalos ya hechos, y también mezclar con el tema de distribuciones de probabilidad utilizando los datos de esos intervalos de confianza. Así que nada, en próximos vídeos veremos, o seguiremos mejor dicho, con ejercicios también de estadística y probabilidad, pero los que pusieron esta vez sí para elegir en el bloque 2. Un saludo, nos vemos en próximos vídeos.